Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, bienvenidos todos a este en vivo que vamos a realizar a través de la plataforma de Facebook, YouTube y también Instagram. La idea de este en vivo que vamos a realizar es poder ayudar también a las personas de los fenómenos que están pasando a nivel macro y micro sobre la economía mundial. El día de hoy vamos a hablar de cómo minimizar los costos de la inflación. Cuando hablamos de los costos de la inflación, estamos hablando a nivel general y a nivel país. ¿Por qué? Porque en todo el mundo existe la inflación, en otros países más que otros, pero en realidad en todo el mundo estamos viendo este fenómeno que está afectando a muchos países. Bueno, sin más preámbulo, ¿qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Cómo minimizar el costo de la inflación. ¿Qué significa el minimizar el costo de la inflación? Poder ver alternativas y también voy a hablar de algunos conceptos para entender, o para que logremos captar qué es la inflación y por qué tan de moda que está esta palabra. Ok, ¿qué es la inflación? Bueno, la inflación es una de las palabras más nombradas en el 2022. Ustedes empiezan a googlear, se van a dar cuenta que es una de las más buscadas donde se toma la agenda nacional e internacional, no tan solo en Chile, sino que a nivel mundial, como lo dije anteriormente. Es un aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios de la economía por un tiempo específico. Tiene que tener ciertas características para hablar de inflación, por eso vuelvo y repito, es un aumento generalizado y se tiene que sostener en el tiempo por un tiempo específico. ¿Y cuál es la alza o el aumento de los productos, de los servicios? Son los que le llamamos nosotros la canasta familiar. Por ejemplo, en Chile la canasta familiar está definida por el INE, Instituto Nacional de Estadística. Cuando los precios suben, si yo tenía, por ejemplo, este destacador y me costaba 300 pesos y hoy en día está a 1000 pesos, se infla el valor de este corrector o destacador, perdón, ¿cierto? Entonces de ahí viene el término inflación. Se empiezan a inflar los precios. ¿Y cómo se mide, David? Se mide con el IPC, que es el índice de precio del consumidor, el cual mide y saca una variable, o sí, saca el promedio de los productos comprados por las familias chilenas. Y al sacar el promedio, va viendo cuáles son los bienes y servicios que más han subido en la canasta familiar del país. ¿Por qué se produce la inflación, David? Hay tres causas principales. Primero está la inflación por demanda, la inflación por oferta y la inflación por especulaciones. Y te describo a continuación cada una. Inflación por demanda. ¿Qué significa esto? Que el aumento de los precios de los bienes y servicios se origina por un aumento de la demanda, ¿ok? Y la oferta no puede hacer frente. Por ejemplo, no tengo a mano el celular, pero, por ejemplo, va a salir el iPhone, es una hipótesis, va a salir el iPhone 15, pongámosle el 15. ¿Qué va a pasar con el iPhone 15? Van a salir 100 iPhone 15. ¿Ya? Si salen los 100 iPhone 15 de aquí en diciembre de 2022, ¿qué va a suceder? Va a suceder que la oferta son solo 100. Son solo 100 celulares y van a salir al mercado, ¿cierto? Pero la demanda es mucha. ¿Por qué? Porque hablemos de millones de personas que quieren comprar el iPhone. ¿Qué es lo que va a pasar? Al tener una oferta pequeña, solo 100 productos, tenemos a millones de personas que quieren comprar ese iPhone. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pasa que la gente empieza a hacer fila, empieza a hacer ahora estas famosas filas virtuales, ¿cierto? Lo que vimos acá en Chile con el fenómeno del concierto de Daddy Yankee, que fueron 3 estadios nacionales que se llenaron en menos de 6 horas. Y esto de verdad es una locura porque nunca antes se había visto eso. Entonces, había poca oferta
son 50.000 personas en el Estadio Nacional, versus 17 millones, estoy poniendo el total de Chile, pero millones de personas que querían comprar la entrada. Entonces ahí está el binomio oferta-demanda. Poca oferta, mucha demanda. ¿Y qué pasa con esto? Empiezan a encarecer el valor y a subir. ¿Cuál es la inflación por oferta? Esto es lo contrario. Cuando tú tienes o suben los precios por problemas externos e internos de los productores o vendedores, sin que cambie la demanda, acuérdense que la demanda somos todos nosotros que queremos comprar ese bien o servicio, pero esto siempre se atribuye más a los gastos o al aumento del costo de la producción o a problemas internos o externos, igual que la inflación por demanda. Lisa y llanamente es lo siguiente. Si tú tienes que hacer una calculadora, ¿cierto? Si hay una empresa que se dedica a producir calculadoras y el proveedor de teclas, por ejemplo, le sube su materia prima, el costo final del producto final, valga la redundancia, que es la calculadora, también va a subir. ¿Por qué? Porque lo va a pagar el cliente. Las empresas hacen eso. ¿Qué es lo que pasa cuando hay problemas externos? Por ejemplo, sequías, ¿cierto? Eh, Aumento del combustible, del valor, que está en la nube acá en Chile, el COVID, terremotos, fenómenos naturales, guerra, por ejemplo, y puse trigo. ¿Por qué? Porque Ucrania era uno de los países con mayor exportación de trigo y empezaron a subir los aceites, empezaron a subir todos todos los minerales y los productos que vienen de Ucrania. Pero fíjense que el ejemplo que yo lo viví hace 3 años, 2 años ya, fue que antes de la pandemia, en la empresa que yo trabajaba en una constructora, nosotros teníamos que entrar a un lugar que se llamaba lugar sucio y lugar limpio. ¿Qué significa esto? Que había un elemento químico que los trabajadores tenían que evitarlo. Y en una ciudad vecina acá, a donde yo vivo, teníamos este proyecto ganado. Y en el itemizado o en el costo de estos buzos de papel, que son los blancos, que tenían que estar todos los trabajadores con buzo de papel blanco, mascarilla, etcétera, etcétera. Entonces la cotización que se hace y el presupuesto que se hace para la empresa mandante, en este caso, que era una empresa de gobierno, aparecía un valor de 500 pesos ese buzo de papel. 500 pesos. ¿Y qué fue lo que pasó? Vino la pandemia. Y en la pandemia, estos buzos de papel fueron elementos principales para los hospitales, clínicas y, bueno, todo el área de salud. ¿Qué pasó con esto? Pasó que el valor de 500 pesos subió a 5.000 pesos cada buzo. Entonces, esta es una inflación por oferta. ¿Y qué es lo que recae en eso? Es que tienes que asumir ese costo, pero ¿cómo lo recuperas? Ahí la empresa ven si le suben al cliente final, etcétera, etcétera. Pero doy este ejemplo para que quede claro los conceptos. ¿Y cuál es la inflación por especulaciones? Si una empresa está eh, comprando estos destacadores, ¿cierto? Está produciendo y sale 500 pesos, ellos dicen, ¿sabes qué? Según nuestro análisis, nuestra área de gestión, nuestra área contable, nuestra área de control interno, nuestro ingeniero, etcétera, 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 nos dicen que la inflación del país va a subir un 3% de aquí a diciembre del 2022. ¿Saben qué va a pasar? La empresa se va a anticipar y va a ser preventiva, no va a ser reactiva, preventiva. Y a este valor de este producto final de 500 pesos le va a subir un 3% por producto. ¿Para qué? Para mitigar y soportar esta inflación que venga. ¿Qué pasa si nos viene una inflación de 3% y llega a 1%? Está marginando un 2% más la compañía. Entonces, esa es la inflación por especulaciones. En resumen, los precios suben y el valor de tu dinero disminuye en el tiempo.
¿Y eso qué significa? Que hay una reducción de tu poder adquisitivo. Y al haber una reducción de tu poder adquisitivo, tu dinero cada vez cuesta menos o vale menos. Por ejemplo, si tú con 10.000 pesos en el año 2020 comprabas pan, mantequilla, queso, jamón, leche y té, y comprabas estos, ¿cuánto? 2, 4, 5, 6 insumos, en el 2021 con esos 10.000 pesos compras o comprabas pan, mantequilla, queso, jamón y leche. Ya no te alcanzaba para el té. Y en el 2022, con esos 10.000 pesos, comprabas pan, mantequilla, queso y jamón. O sea, ya no puedes comprar ni leche ni té. Es un ejemplo para aterrizar los conceptos que estamos viendo. Entonces, por eso muchas veces decimos, es que ahora no me alcanza con lo que gano, ahora no me alcanza con mi sueldo, ahora no me alcanza con lo que yo vivo, porque todo está subiendo. Sería la equivalencia, que subieran los sueldos, que subieran las remuneraciones, pero la invitación al día de hoy es que no tengas, y eso lo vamos a hablar en otro en vivo, no tengas depositada todos tus ingresos en una sola canasta. Nuestros abuelos con los huevos en distintas canastas. De hecho, así se llama el título del live que vamos a hacer más adelante. ¿Cómo minimizamos los costos de la inflación? Y tú me puedes decir de ahí, pero es irrisorio pensar que yo puedo hacer eso. Por ejemplo, una de las sugerencias, lleva el control de ingresos y egresos. Lleva el control de ingresos y egresos. ¿Cuánto ingresa a tu arcas? ¿Cuánto ingresa a tu banco? ¿Cuánto es lo que tú tienes versus tus egresos? Ejemplo, ganas 100 y gastas 200. O sea, todos los meses están menos 100. Tienes que tener claridad de los números. Los números no mienten, los números son nomás. Entonces, hay que tener una claridad, hay que ordenarse. ¿Hay que tener presupuesto? Sí. De hecho, también les voy a ayudar a hacer presupuestos que son muy sencillos. Puestos de los ingresos, de los egresos y ver cómo ir minimizando costos. Para los que tienen Android, para los que tienen Apple, les voy a dejar una sugerencia de app que se llama Buddy, perdón, y Fintonic. Son dos aplicaciones que te ayudan a ordenarte financieramente. De hecho, acá las tengo. Ahí se ve, bienvenido a Buddy. ¿Qué es lo que hace? Sigue tus gastos, añade todos tus gastos, todos tus ingresos, construye un presupuesto y dale un seguimiento a todas las transacciones que tienes. Y Fintonic tienes el control también porque conecta con toda tu entidad y conoce qué sucede con tu dinero. Como también revisar que no te hayan cobrado un interés de más o de repente cuando vas a ver la cartola dices, pero ¿por qué me cobraron este cargo de nuevo? También te ayuda bastante. Después, numeral 2, evitar gasto innecesario. Pero David, es que yo necesito todos los días tomarme un café. Es que yo necesito todos los días fumarme una cajetilla de cigarro. Es que yo necesito todos los días tomar una Coca-Cola. Estamos en tiempo de crisis. Evita gasto innecesario. Y además, te va ayudando a tu salud. Si dejas de fumar, no digo de un día para otro, pero empezar en forma paulatina, te va a generar riqueza en tu salud y también te va a ayudar a tu bolsillo porque ya no vas a tener un gasto innecesario. Lo mismo con las bebidas, con los panes, con las masas, etcétera, etcétera. Gasto innecesario, por ejemplo, salió el iPhone 15, hipotéticamente. Me lo quiero comprar ahora. ¿Qué diferencia tiene con tu celular que hoy día posees? O sea, no siempre tenemos que ir tanto a la vanguardia. Esperemos un tiempo y no son gastos de primera línea o de primera necesidad. Entonces evita ese gasto eh, o ese deseo compulsivo cuando ves que salió una ropa, que salió algo de moda. En los tiempos que estamos, evítalo. En el numeral 3, evitar endeudarse. ¿Es difícil? Sí, porque a veces no nos alcanza ni para llegar a fin de mes y se empiezan a endeudar, a pedir créditos de consumo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que la tasa de interés está muy alta.
La tasa de interés por la intervención que hizo el Banco Central acá en Chile, las tasas tuvieron muchos. ¿Para qué? Para detener la inflación. Pero la tasa de interés están muy alta y están en los picos históricos de las tasas de interés. Entonces, hoy día es carísimo sacar un crédito, carísimo. ¿Puedes evitarlo? Evítalo, por favor. Número 4, saber guardar los ahorros. Hay personas que tienen los ahorros y como lo tenían nuestros abuelos, en el colchón tienen todos los billetes. Cuidado, ni el colchón, ni siquiera la cuenta corriente, ni la cuenta vista te da una seguridad de que vaya creciendo. Al contrario, el dinero pierde valor en una cuenta corriente, en una cuenta vista. Deja el dinero en algún lugar que genere interés. Un depósito a plazo que te da así poquísimo, muy, muy poco, pero igual te está rentabilizando inversiones, fondos mutuos, etcétera, etcétera. Una APB de la famosa AFP que están tan cuestionadas en tela de juicio hoy en día, pero te dan una rentabilidad tremenda en comparación a un banco. Sigue siendo poco, pero a comparación de un banco te da mucho más. Entonces el dinero pierde valor en el tiempo. En tu cuenta corriente, en tu cuenta vista, pierde valor. ¿Y por qué? Por el ejemplo que te di recién. Con 10.000 pesos antes compraba un montón de cosas y ahora se reduce a 3, 4 ítems. Bueno, estamos cumpliendo el tiempo, no quiero pasarme los 15 minutos. En la educación en información está el poder. Y ahora, ¿qué harás tú con esta información? Así que, como digo siempre, el ahorro suma, pero la inversión inteligente multiplica. Así que te invito a seguir mis canales, te invito a seguir también mi canal de YouTube. Estamos ahora en Instagram, vamos a salir en unos minutos y también en Facebook vamos a empezar a colgar todos estos videos. Lo importante es que vayas aprendiendo y que vayamos todos conversando y tener una cultura, porque si hay algo que es el talón de Aquiles de la educación, yo trabajé casi 10 años en educación, es que no estamos dando una educación financiera a las personas. Y eso es lamentable. Entonces, autoeduquémonos y si podemos ir viendo o seguir a personas que saben del tema y que le van ayudando, háganlo porque de verdad que les va a ayudar mucho en estos tiempos de crisis. En tiempos de crisis hay que ver el vaso medio lleno, también son tiempos de oportunidades. Así que este tiempo de oportunidad han nacido muchos emprendedores y eso significa que la gente no se queda paralizada con el miedo, sino que avanza. Así que nada, solamente desearle unas buenas noches. Nos vemos en el próximo live. El jueves vamos a seguir con temas sobre la inflación y cómo poder ayudar a hacer un presupuesto, a hacer tipos de fórmulas muy, muy básicas para poder ayudarte en todo lo referente a tus gastos, ingresos y egresos. Que tenga buenas noches, cuídate, que te bendiga. Chao, chao, chao.